En el video de hoy quiero contarles en lo que estuve trabajando los últimos meses. Probablemente este sea el proyecto más ambicioso que encaré como hobby. Se trata del diseño, simulación y construcción de una computadora de 8 bits con arquitectura von Neumann, basada en sencillos circuitos integrados lógicos de la familia 7400. Es decir que esta computadora no tiene microprocesador. Esto puede sonar una locura, ya que desde finales de los 70 al día de hoy, prácticamente todas las computadoras están basadas en microprocesadores. Algunos ejemplos históricos de esta generación de computadoras pueden ser la Apollo Guidance Computer, es decir, la computadora de navegación que se encargaba de controlar el módulo de mando y el módulo lunar que permitió que el hombre pisara la luna. Otro ejemplo pueden ser las primeras PDP-11 de la Digital Equipment Corporation, o mi preferida, la mítica Xerox Alto. En esta computadora se inventó la interfase gráfica de usuario utilizando un mouse, la programación orientada a objetos, las redes Ethernet, el concepto de lo que ves en la pantalla es lo que imprimís y varias tecnologías más. Los que vienen siguiendo el canal pueden estar pensando que este nuevo proyecto es una evolución de la serie que hice de la computadora de 4 bits. Lo único en lo que se parecen es que las computadoras no tienen microprocesador y están basadas en circuitos integrados de la familia 7400. La diferencia principal radica en que el objetivo de ambos proyectos son diferentes. En el caso de la computadora de 4 bits, el objetivo era diseñar y simular la computadora sin microprocesador más sencilla que se me ocurra. Y eso dio como resultado una computadora de 4 bits con arquitectura Harvard. Es decir, que la memoria de programas está separada de la memoria de datos. Esta computadora es algo así como un sencillo microcontrolador, ya que prácticamente todos los microcontroladores utilizan arquitectura Harvard. El objetivo de este nuevo proyecto, al que llamo Computadora Didáctica Synaptec, es muy diferente. La idea es diseñar, simular y construir una computadora sin microprocesador que permita hacer informática real, como una versión simplificada de las primeras microcomputadoras de 8 bits con las que muchos empezamos. Prácticamente todas las computadoras con las que interactuamos tienen lo que se denomina una arquitectura llamada von Neumann, donde la memoria de programas y la memoria de datos es compartida. A lo mejor están preguntándose por qué alguien encararía un proyecto como este, y cuando esta pregunta se la hace un maker, la respuesta que siempre es válida es porque puedo o porque quiero. Pero también tiene un uso práctico, que es la parte didáctica. Mi idea es que este proyecto sea el punto de partida de un curso con el objetivo de dejar de ver las computadoras como cajas negras, donde nadie sabe lo que está pasando adentro. La idea es explicarles a todos los interesados, en forma totalmente gratuita, cómo llegar desde un simple transistor a un lenguaje de alto nivel, pasando por todos los puntos intermedios. Cómo con transistores se construyen compuertas lógicas, con estas compuertas lógicas se construyen elementos más complejos como registros, multiplexores, sumadores, contadores, etc. Y finalmente con estos elementos construir todas las partes que hacen al hardware de un procesador, como los registros, el contador de programas, la unidad aritmética y lógica, la unidad de control, etc. Y de esta manera entender por completo el hardware de una computadora. Y por último, utilizar este hardware para hacer un camino similar con el software, partiendo del lenguaje máquina hasta llegar a un lenguaje de alto nivel. Por eso es un capítulo aparte, que puede ser tan o más complicado que el desarrollo del hardware en sí. Para no aburrirlos con tanta introducción, les paso a contar lo que tengo hecho hasta ahora. Quédense hasta el final que estoy seguro que más de uno se va a sorprender. Este video está patrocinado por PCBWay, que ofrece servicio de prototipado de circuitos impresos desde $5. Este mes PCBWay está celebrando su 5º aniversario y lo están festejando con 5.000 sets de regalos, cupones de descuento, sorteos y otras sorpresas. El proceso de diseño empezó en papel, iterando en cientos de esquemas hasta llegar a una arquitectura y un juego de instrucciones que me terminó de convencer. En parte, esta arquitectura está basada en el mítico microprocesador 6502, que usaron muchas de las primeras microcomputadoras de principios de los años 80, como la Apple II, la Atari 800 o la Commodore 64, que justamente fue la primera computadora con la que yo tuve contacto. Los invito a dejar en los comentarios diciéndome cuál fue la primera computadora con la que ustedes tuvieron contacto. Al igual que en un 6502, mi computadora tiene un bus de datos de 8 bits y permite direccionar hasta 16 bits, es decir, 64 kilobytes de memoria RAM.
La ALU, o unidad aritmética lógica, realiza las operaciones aritméticas de suma y resta en complemento a 2, y las operaciones lógicas AND, OR y OR exclusiva. Esto puede parecer poco, pero estas son las operaciones básicas que realiza el 6502 u otros microprocesadores de principios de los 80, como el Z80 que utilizaba la Sinclair Spectrum. También tienen las 4 banderas típicas o flags, el detector de cero, de negativo, de desbordamiento y acarreo. Luego empecé a desarrollar el circuito usando un programa de simulación llamado Proteus. Después de muchísimas iteraciones llegué al circuito final, al que tuve que dedicarle muchas horas de debugging hasta estar seguro que todo funcione como se debe. En el circuito se pueden distinguir un panel lleno de displays que permite saber qué está haciendo la computadora. El contador de programas, la memoria RAM, registros varios, la unidad aritmética y lógica, las distintas partes de la unidad de control y un circuito de audio. Que no es una placa de sonido. Esperen un rato, les cuento de qué se trata este circuito misterioso y pasamos a ver la computadora funcionando. Mi computadora no tiene ROM, solamente tiene RAM. La ROM, o memoria de solo lectura, es una memoria que no se borra ni se puede modificar. Esa memoria era lo que permitía que al encender una Commodore 64 aparezca una pantalla como esta, es decir que la computadora ya estaba funcionando al apretar el botón de encendido. Pero las primeras microcomputadoras personales, como las primeras versiones del Altair 8800, no tenían ROM. Esa foto que están viendo es de un Altair 8800. La saqué en el Museo de la Informática de la República Argentina. Al no tener ROM, al encender la computadora, esta no hacía absolutamente nada. La forma de operar era mediante las llaves y las lucecitas que están viendo. La forma típica de operar era primero cargar un programa básico al que se lo denominaba bootloader, utilizando las llaves. El bootloader permitía que la computadora se comunique con otro hardware. Lo típico era usar un teletipo donde se almacenaban los programas en cintas de papel perforado, o si no, utilizar un reproductor de cinta o cassette. Una vez cargado el programa, se interactuaba con la computadora a través de una terminal, que podía ser el mismo teletipo, ya que servía para transmitir los datos con el teclado y para recibir los datos imprimiéndolos en papel. La otra forma de interactuar era con una dumb terminal o terminal tonta. En la foto lo vemos a Gary Kildall, uno de los pioneros de la computación personal, trabajando en lo que parece ser una computadora. Pero la computadora es la caja que está al lado. Lo que tiene el monitor y el teclado integrado justamente es una terminal tonta, que no tiene poder de cómputo. Lo que permite es imprimir caracteres en la pantalla y enviarlos a la computadora mediante el teclado utilizando RS-232 o algún otro protocolo. Otro ejemplo puede ser esta foto de la película Juegos de Guerra. La computadora es la Insight 8080 que se ve por detrás. Me fui un poco por las ramas, pero me pareció importante ponerlos en contextos para explicarles cómo se va a interactuar con mi computadora y qué es ese misterioso circuito de audio. Muchas personas que les gusta construir sus propias computadoras están enamoradas de los paneles frontales, de sus llaves y sus lucecitas de colores. Eso me parece genial porque es una forma muy íntima de interactuar con la computadora. Literalmente uno va modificando de a un bit por vez con sus propias manos. Pero a mí no me interesa todo esto, principalmente porque mi idea es construir la computadora y prefiero evitarme el trabajo de hacer semejante panel frontal, por lo que se me ocurrió una forma muy ingeniosa de evitarlo sin usar una ROM. Y es ahí donde entra el circuito de audio. Veamos cómo funciona y todo va a quedar más claro. Muy bien, ahora veamos cómo funciona esta computadora. Esto que vemos acá es el circuito completo con la simulación en Proteus. Yo ahora voy a hacer zoom en esta parte de acá, que es lo que me interesa que vean. ¿Por qué me interesa esta parte? Porque esta parte tengo todos los displays, que es lo que me permite interactuar con la computadora. Y a su vez tengo 2 switch y 2 pulsadores. Y bueno, y una terminal virtual. No mucho más que eso. Veamos. ¿Por qué está esta parte que dice audio? Porque esto que tenemos acá es una RAM. Dijimos que esta computadora no tiene ROM. Si yo le doy doble clic a la RAM, no hay forma de cargar los datos iniciales. De alguna manera tengo que hacerlo. Este programa no me lo permite. Y justamente lo hago a través de audio. ¿Por qué a través de audio? Porque quería darle una onda retro a la computadora. Lo podría haber resuelto con un microcontrolador en forma más sencilla, pero me pareció mucho mejor hacerlo a través de audio. ¿De dónde sale ese audio? Ese audio son señales que vienen del archivo binario, que es lo que cargo en la RAM. Veamos. Acá en el editor hexadecimal tengo un archivo que se llama holamundo1.bim, donde tenemos toda una serie de códigos hexadecimales que representan un archivo binario,
donde están mezcladas instrucciones y datos. ¿Por qué digo que están mezcladas? Porque recuerden que estamos hablando de una computadora con arquitectura von Neumann, es decir, que la memoria de datos y programas es la misma, es decir, esta RAM que están viendo acá. Justamente, por ejemplo, acá ven que dice Hola Mundo, estos justamente son datos, no son instrucciones. ¿Y cuáles son esas instrucciones? Acá en este Excel vemos cuál es el juego de instrucciones. Mi computadora tiene en total 38 instrucciones, que la vamos a pasar muy rápido, porque esto se supone que no es un tutorial, ni un curso, ni nada por el estilo, es una simple presentación. Una instrucción que se llama NOP, que no hace nada. Después tenemos estas 5 instrucciones que son para cargar de la memoria, de la siguiente posición del contador de programas. Estas que son las operaciones aritméticas y lógicas, suma, resta, OR exclusiva, AND y OR. ¿Qué más? Después tenemos estas 3 instrucciones que son de transferencia, que transfieren lo que hay en el acumulador a otros registros. Estas otras que son otra manera de acceso a memoria, que es a través de los registros Y y X. Y en la parte alta de los 8 bits altos de las direcciones y X son los 8 bits bajos de las direcciones. Después tenemos estas 3 instrucciones que son instrucciones de store, es decir, para guardar en la memoria. Y estas últimas son instrucciones de saltos, que tenemos el salto incondicional y después saltamos si sucede alguna de las banderas, las que le había comentado, 0, negativo, overflow y carry. Y por último una instrucción de halt que detiene la computadora. Muy bien, entonces tenemos esas instrucciones y esos datos metidos en un archivo hexadecimal y lo que hacemos es con un programa de Python, un pequeño script que tiene, vamos a ver cuántas líneas, tiene solamente 62 líneas. En estas 62 líneas lo que hacemos es, bueno, como vemos acá estamos cargando este holamundo.bin y me va a generar un audio que se llama audiosimplificado.wav. Le doy F5 para ejecutarlo y me genera ese archivo de audio. Ese archivo de audio lo cargo a través de estas puntas de pruebas, donde una punta de prueba carga el archivo audiosimplificado.wav del canal izquierdo y la otra punta de prueba el archivo audiosimplificado.wav del canal derecho. Ahora, ¿cómo se opera esta computadora? Que le decía que es bastante ingenioso, que no tengo que estar moviendo llavecitas en un panel frontal como se hacía antes. Eso lo puedo hacer es porque mi computadora no tiene microprocesador y me permite meter mano dentro de las partes internas del procesador para aprovecharlas. Eso con un microprocesador no lo puedo hacer porque está encapsulado y solamente tengo acceso a las patitas disponibles, a los pines disponibles. Muy bien, ¿cómo se opera esta computadora? Primero este switch, que lo tengo ahí en alto en ejecutar, lo paso a programar. Ahora directamente inicio la simulación. Cuando inicia la simulación vemos que empieza a correr el contador de programa. Una vez que se detiene significa que todo el contenido del archivo de audio pasó a la memoria RAM. Una vez hecho eso, reseteo la computadora para que el contador de programas vaya a 0 y le doy ejecutar. Y lo que vemos acá en la terminal serial es justamente un Hola Mundo que corre muy lento. ¿Qué tan lento corre este Hola Mundo? En este momento está corriendo a 880 Hz. No kilohertz, no megahertz, hertz. Esto tiene que ver porque la simulación es muy lenta. Y esa es la frecuencia mínima que yo necesito para que en esta terminal virtual, trabajando a 110 baudios, genere las señales de sincronismo. No viene al caso tampoco de este video. Veamos otro ejemplo. Tenemos este otro ejemplo que se llama entrada.bin. Vamos a ver cómo funciona. Lo mismo, vuelvo a Python. Cambio esto que dice Hola Mundo por entrada. Lo ejecuto. Me genera el archivo de audio sobreescribiendo el anterior. Ahora voy a tener que cambiarle la frecuencia de reloj, ya que este otro ejemplo trabaja a 1320 Hz. Paso este switch a la función de programar. Le doy iniciar. Termino de cargar. En ese momento reseteo, cambio a ejecutar y ya me está ejecutando el programa. ¿Qué hace este programa? Toma la entrada del teclado y la vuelve a imprimir en la terminal serial. Por ejemplo, aprieto la S, aprieto la I, la N.
una simple entrada de datos. Por otro lado, ¿qué más tiene esta computadora? Otro switch más, que este switch de un lado está conectado al clock y del otro lado este pulsador que dice step. Eso lo que permite es que usar la computadora de un paso por vez. Haciendo clic, vamos a ver acá cómo cambian los pasos. Y en vez de usar la computadora en forma automática, la utilizo de un paso por vez. Se utiliza para hacer debugging. Básicamente, esto es todo la explicación que respecta al funcionamiento de esta computadora simulada en Proteus. Como vieron, el archivo dice audio simplificado. Eso es porque, les paso a mostrar, este archivo de audio carga muy rápido, pero en la realidad de esa manera no puede funcionar. Por eso yo tengo otro archivo que se llama audio completo, donde se le agrega un circuito extra al archivo de audio con 3 transistores, 6 capacitores y 9 resistencias y un integrado más. Esto es porque en la realidad yo no puedo transmitir el audio a esa velocidad. Y se genera con otro archivo de Python, que vamos a abrirlo. Vamos a abrir este que dice audio completo, que es un poquito más largo. No mucho, estamos hablando solamente de 33 líneas de código, que me genera 2 frecuencias diferentes, una frecuencia alta y una frecuencia baja. Si vemos la representación, esto es un archivo de audio completo, el audio real que procesa la computadora. Yo le voy a empezar a hacer zoom. Lo que vemos acá es en este canal una señal de reloj, que son los 8 pulsos de reloj, y acá abajo tenemos una señal de datos, todas en alta frecuencia, que son, ya no recuerdo cuánto, pero lo vamos a ver en el programa este, son 6000 Hz. Y la frecuencia baja, que son de 250 Hz, que es esta es la frecuencia baja. Mediante esas señales reales es lo que realmente va a operar la computadora. Ahora vamos a pasar a ver esto cómo es en la realidad. Lo que estamos viendo tanto en el circuito en pantalla como en el protoboard es lo mínimo indispensable que yo necesito para convertir las señales de audio en datos que se graben en la memoria RAM, que es esta que ven acá. Tenemos 3 protoboards. El primer protoboard, lo que tenemos es el circuito de audio, los 2 switch, el de step y clock, el de programación y ejecución, y los 2 pulsadores, el de reseteo y el que va pasando los pasos de uno a uno, es decir, el pulsador de step. ¿Qué más vemos? Vemos los 3 transistores, que son estos que en el circuito lo vemos acá, los 2 circuitos integrados que le comenté, y estos LED verdes que vienen a ser el bus de datos, que están conectados por este cable de acá a la memoria RAM, obviamente que es por donde van llegando los datos. Otra cosa que vemos es esta plaquita que viene a ser un 555 funcionando como reloj para este ejemplo. La segunda placa, lo que tenemos es lo mínimo indispensable que yo necesito de la unidad de control para grabar estos datos, que es esto que vemos acá, un circuito de tiempos simplificados y el circuito para guardar los datos. La última placa lo que vemos es la memoria RAM, que ya les comenté, estas 2 circuitos integrados que son 2 contadores binarios de 4 bits, que nos van a permitir direccionar 8 bits, es decir, que podemos direccionar 256 direcciones. Este cable que ven acá viene a ser el cable del bus de direcciones. Y como vemos, esta punta está encintada porque no estoy direccionando los bits más altos, los tengo todos conectados a tierra. Mientras que los bits más bajos están conectados a estos LED que podemos ver que hay ahí una dirección. Bueno, vamos a ver cómo funciona todo eso. Para eso primero les voy a mostrar esto que es el osciloscopio. Que en el osciloscopio lo que tengo es la línea amarilla van a representar el reloj, que van a ser 8 señales de reloj, cada una señal celeste, que es la señal que le indica que tiene que guardar en la RAM, cuando llegan todos los datos. Por otro lado tenemos el programa de audio. Como vemos, en mandar estos 256 bytes tarda 4,5 segundos. Esto significa que en mandar un kilobyte tardaríamos 18 segundos. Si hacemos las cuentas nos va a decir que estamos transmitiendo más o menos a 450 audios. Puede parecer una velocidad lenta, pero teniendo en cuenta que son solamente 3 transistores y 2 circuitos integrados, para mí es una velocidad más que interesante. Le voy a dar play y vamos a ver lo siguiente. Lo que vamos a ver es que van a empezar a parpadear estos LED verdes, que son los datos que van llegando. El contador binario se va a ir incrementando
Y por otro lado, bueno, vamos a ver lo que ya vimos en el osciloscopio. Las 8 señales amarillas, cada una señal celeste. Antes de pasar los datos, tengo que resetear la computadora. Voy a apretar este botón de reset y van a ver que se apagan los LED del bus de direcciones. Quiere decir que la dirección está en 0. Y ahora sí, le voy a dar play y van a ver eso que le estabas comentando. Perfecto, ya termino de pasar los datos. Ahora, ¿qué hacemos? Directamente reseteamos de vuelta la computadora y cambio el switch de programar a ejecutar. Y vamos a ver los datos que envié. Que es ni más ni menos que un barrido de un bit en bit para mostrar un efecto. Que están dando muy lento justamente para que lo pueda capturar la cámara web. Si yo cambio el switch de clock a step, se va a detener esto. Y ahora, en forma manual, yo voy a ir pasando los pasos. Esto indican los ciclos de reloj. Cada 4 ciclos de reloj es un ciclo máquina. Fíjense, cuando se prenda el segundo LED, que es lo que va a pasar a continuación, va a pasar un bit. Y nuevamente lo mismo, cuando se prende el segundo LED pasa un bit, es decir que eso es completa un ciclo máquina. Esto es lo que tengo construido hasta ahora. ¿Cuál es la idea? La idea es construir la máquina en tarjetas de PCB que voy a mandar a fabricar a China. Una primera tarjeta va a ser una placa madre que va a incluir todo lo que vemos en el primer protoboard, es decir, el circuito de audio, estos dos switches, los dos pulsadores y un switch más seguramente de alimentación, la entrada de audio y la entrada de alimentación. Y en esa plaqueta se van a ir insertando el resto de las partes de la computadora. Después voy a explicar un poquito más de esto cuando les muestre la arquitectura. Veamos qué se trata eso de la arquitectura. Esto que estamos viendo acá es un esquema de la arquitectura, que en el video de hoy no viene el caso de explicarla, ya que no es un tutorial, al que le voy a hacer zoom. Y justamente para comentarles un poco lo que le decía. Como ven, esto tiene distintos colores. Esta placa en color rojo es la placa madre, que va a tener los dos switch, 3 switch con el de power, los dos pulsadores, la entrada de audio y a la que se le va a conectar el reloj. Por otro lado va a estar esta placa que está en azul, que viene a ser la que tiene la memoria, el contador de programas y algunas cosas más. En verde todo lo que tiene que ver con la ALU. Y en celeste todo lo que tiene que ver con la unidad de control. Por otro lado vamos a tener acá en naranja una placa más que es el puerto de entrada y el puerto de salida. La placa madre también va a tener algunos puertos de expansión para a futuro poder hacer otras placas, por ejemplo una placa de sonido o una placa de video. La idea principal de este proyecto es que las computadoras dejen de ser cajas negras y entender al más mínimo detalle su funcionamiento. Y como yo estoy basando la fabricación de esta computadora en circuitos integrados de la familia 74000, alguno puede decir, para mí cada uno de esos circuitos integrados son cajas negras. Por lo que se me ocurrió es rehacer absolutamente todo el circuito en otro programa, llamado Logisim Evolution. ¿Por qué hice eso? Por varios motivos. El primero es justamente para poder modelar cada uno de estos circuitos integrados. Esto que están viendo acá son las librerías que utilicé, que las hice a partir de cero, basándome en las hojas de datos de los integrados. Por ejemplo, este que dice 74161 es un contador binario. Si yo le doy doble clic, entramos al contador binario y podemos ver cada una de las compuertas, cómo están interconectadas, los pines de entrada y de salida. ¿De dónde salió todo esto? Simplemente de la hoja de datos. Mantengan un poquito esta imagen en su cabeza y fíjense el PDF de la hoja de datos. Como pueden ver, es prácticamente lo mismo. Otro motivo para utilizar Logisim es que esté gratuito, a diferencia de Proteus, que es muy costoso. Por otra parte, Logisim corre sobre la máquina virtual de Java, por lo tanto es multiplataforma. Y otra ventaja es que esta versión llamada Logisim Evolution tiene integración con FPGAs, por lo que me permitiría fácilmente poder fabricar mi computadora utilizando una FPGA. Lo que vemos acá en la computadora, justamente en esto que dice CPU, y acá vemos un montón de datos que es algo similar a los displays que veíamos en Proteus. Esto que vemos acá en la pantalla, que es la forma que se comunica la terminal, y acá es donde nos comunicamos mediante el teclado. A diferencia de Proteus, que lo hacía a través de una terminal serial con RS232, este programa lo que trae es una terminal tipo TTI asincrónica, de solamente 7 bits y un bit más para el sincronismo. Voy a darle play a esto y vamos a ver cómo
funciona el programa de ejemplo. Que es el famoso Hola Mundo. Como vemos, corre muy lento, pero funciona sin problema. Ahora, si yo le hago doble clic, vamos a entrar a ver en detalle la computadora. Que a diferencia de Proteus, donde tenía todo el circuito en una misma hoja, acá lo tengo diseñado más parecido a lo que es la arquitectura. Por ejemplo, acá tenemos el contador de programa, la memoria RAM, que ahora no se carga por un archivo de audio. Este programa simplemente me permite, haciendo clic acá, poner el contenido inicial de la memoria RAM. Por ejemplo, esto que vemos acá es la ALU. Dentro de la ALU, si hago clic, entro y veo que está formada por una serie de circuitos, que es, por ejemplo, las compuertas O exclusivas, que son 8 compuertas O exclusivas. Voy a volver atrás. Me perdí donde estaba, acá en la ALU. Tenemos esto que dice Add Sub, que es el sumador y el restador. Hago doble clic y tenemos que son dos sumadores de 4 bits y este circuito con compuertas OR exclusivas que me permiten hacer la resta trabajando en complemento a 2, cosas que no vienen al caso. Si yo hago doble clic en el circuito del sumador, que es un 74283, vemos que este sumador está compuesto por 4 full adder. Si hago clic en un full adder, vemos que cada full adder está compuesto por 2 half adder y una compuerta OR. Si hago clic en un half adder, vemos que no es más que una compuerta OR exclusiva y una compuerta AND. Básicamente esa es la idea de pasarlo a Logisim Evolution, que simplemente con un par de clics podemos ir viendo la complejidad. Por ejemplo, vamos a entrar al contador de programas y podemos ver cómo está hecho el contador de programas y cada uno de los circuitos integrados que lo componen. Como ya les comenté, en Proteus interactuamos con la computadora mediante una terminal serial RS232 que transmite obviamente en forma sincrónica, en este caso a 110 baudios. Mientras que en Logisim usamos una terminal TTI asincrónica de 7 bits más un bit de sincronismo. ¿Eso qué significa? Que si quiero hacer un programa para correr en Proteus y para correr en Logisim tengo que escribir todo un programa nuevo. La respuesta en cierta forma es que sí. No puede correr exactamente un programa en Proteus que de la misma manera en que corre en Logisim. Pero tengo otra sorpresa para darles. Pero antes les quiero contar un poquito de cómo se programa. Como dijimos, se programa mediante hexadecimal. Obviamente lo que toman son archivos binarios. Escribir directamente en hexadecimal en lenguaje máquina es una tarea titánica, ya que si por ejemplo queremos hacer una pequeña modificación en el código, tenemos que correr todas las direcciones de memoria de vuelta. Entonces lo que se utiliza realmente para programar una computadora a nivel bajo es un ensamblador. Y lo que hice que fue hacer un ensamblador, que es lo que estamos viendo acá. Es un ensamblador escrito en Python. Como vemos, son solamente 162 líneas de código, que créanme que es muy poco código para un ensamblador. Y como toda esta computadora está pensado para ser didáctico, la idea no era hacerlo muy complicado, ni siquiera está orientado a objetos, ni tiene funciones, es algo muy secuencial. Por ejemplo, acá están los mnemónicos válidos, los mnemónicos del tipo implícito, de carga inmediata. Como vemos, es un proceso atrás de otro, ciclo for, algo muy sencillo de entender. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, acá en esta carpeta en ensamblador tengo dos archivos .asm, uno que dice hola Logisim y otro que dice hola Proteus. Vamos a ver los dos al mismo tiempo en el bloc de notas. Que así es como programa esta computadora. Por ejemplo, este es hola Proteus. Que bueno, lo bueno de un ensamblador, como les decía, es que tiene el tema de lo que son las etiquetas, que permiten que automáticamente me acomoden las direcciones de memoria cuando yo modifico el código. Hay gente que piensa que un ensamblador es una simple traducción de mnemónicos a lenguaje máquina, pero es mucho más que eso. Tiene el tema de las etiquetas, que es lo que le da la mayor potencia, pero también tiene directivas para el ensamblador y varias cosas más que en otro video voy a explicarlo.
Bueno, acá vemos los dos archivos de Hola Mundo, el de Logisim y el de Proteus. Como vemos acá dice inicio de código para Proteus. Y hay todo un código, fin de código para Proteus. Y acá lo mismo, inicio de código para Logisim, fin de código para Logisim. Si yo los alineo, van a ver que a partir de donde dice fin de código para Proteus y fin de código para Logisim, son exactamente el mismo programa. ¿Qué significa eso? Que ese código inicial se podría interpretar como lo que conocemos como un driver, en forma muy simplificada. Es decir, yo corro exactamente el mismo código en Proteus que en Logisim. Lo que tengo que cambiar es este código inicial que viene a ser una especie de driver. Vamos a ver cómo funciona este ensamblador. Acá yo ya tengo en la terminal, estoy donde tengo los programas ensamblados y tengo que escribir Python. Estoy escribiendo cualquier cosa. Python asm.py y le paso el nombre del archivo, que en este caso es hola proteus.asm. Le doy enter y me genera todo esto. Como vemos, me genera otro archivo ensamblado. Miren, primero voy a maximizar esto porque, como vemos también en el ensamblador, hay toda una serie de comentarios marcados con punto y coma. Que es muy importante los comentarios en ensamblador. Prácticamente en cada línea se pone un comentario, porque es muy difícil de programar en ensamblador a tan bajo nivel. Bueno, esto ya lo puedo cerrar. Y vemos que me generó acá un nuevo código de ensamblador, pero en este caso te dice cada uno de los códigos y las direcciones de memoria, con sus etiquetas y demás cosas. Además, esto te genera un archivo de texto, que si yo lo abro es este que dice holaproteus.txt, que es lo mismo que vemos en la consola del command, lo vemos acá. Y por el otro lado te genera un archivo .bin, que el archivo .bin no es ni más ni menos que lo que vemos con el editor hexadecimal y que cargamos en la computadora. Ya tienen una buena idea de todo lo que tengo desarrollado, pero antes de despedirme les quiero contar lo que falta. Lo primero que quiero hacer es terminar de fabricar la computadora real. Esta es una foto ilustrativa de la computadora RC 2014, que es una computadora tipo hobby basada en el microprocesador Z80. Mi idea es construir mi computadora de una forma similar, una placa madre con todo lo que vieron en el primer protoboard, el circuito de audio, las llaves, los pulsadores, las entradas de audio y alimentación, y sobre esta placa madre montar el resto de los componentes. También quiero hacer toda una serie de videos mostrando las distintas etapas de la construcción. Por otro lado, me gustaría irme echando estos videos con videos sobre historia de la computación en mi otro canal, Tecnologías Disruptivas, para que sirvan para poner en contexto el desarrollo de este proyecto. Una vez construida, si hay interés, mi idea es hacer el primer curso explicando en detalle el funcionamiento del hardware, partiendo desde simples transistores hasta algunos programas de ejemplos. Si el interés sigue, me gustaría empezar con toda la parte de desarrollo de software, es decir, utilizar la computadora didáctica Synaptec como plataforma para hacer todo el desarrollo del software. Por ejemplo, podría ser un sencillo intérprete de BASIC. Dicho así nomás puede parecer fácil, pero desde el punto de vista intelectual me parece que va a ser más complicado que el desarrollo del hardware en sí. Para esto mi idea es escribir un emulador, ya que como vieron en las simulaciones, tanto en Proteus como en Logisim, corren muy lento para hacer el desarrollo del software. La idea del emulador es que cualquiera pueda colaborar con el proyecto y hacer que este proyecto que empecé en solitario sea desarrollado por toda una comunidad. Lo último que quiero pedirles es que dejen en los comentarios diciéndome qué opinan de este proyecto, si vale la pena, si están entusiasmados con un curso para adquirir estos conocimientos o lo que se les ocurra. Si creen que es así y quieren colaborar, juntos podemos buscar la forma de hacerlo. La forma más fácil es dándole like al video, compartiéndolo en redes sociales y recomendando este video a todos los amigos que crean que pueda llegar a interesarles. Cuanto a más gente esté involucrada, creo que va a ser más fácil completarlo. Si se le ocurre otra cosa, otra forma de colaborar, no duden en dejarlo en los comentarios. Ahora sí me despido. Como siempre, no olviden suscribirse al canal, darle like y hacer clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.